Hola, buenos días. Vamos a hablar en esta charla sobre anomalías urinarias. Vamos a hacer una breve introducción y tratando de tocar los temas más importantes, como por ejemplo el motivo más común de consulta, que es la hidronefrosis, la agenesia renal bilateral y distintos tipos de displasia renal que pueden detectarse por ecografía. Por último, vamos a repasar el proceso de evaluación diagnóstica para mejorar el manejo prenatal de estas anomalías congénitas renales. Las anomalías congénitas renales y de la vía urinaria se conocen en la jerga médica como CACUT por las siglas en inglés. Son relativamente frecuentes. Etiológicamente son un grupo heterogéneo de defectos. La mayoría de estos defectos tiene hallazgos que pueden ser detectados en la ecografía del segundo trimestre y muchos de estos casos se presentan dentro de familias donde ya hay antecedentes familiares de alguna anomalía renal. Quizás el motivo de consulta más conocido es la hidronefrosis, que es la dilatación de los cálices y las pelvis renales. La evaluación en el segundo trimestre siempre deben mirarse las pelvis renales, como se ve en la foto de la izquierda, en un corte transversal a ambos lados de la columna. Uno puede medir en el diámetro antero-posterior el tamaño de las pelvis renales y se ha tomado un valor de corte de 6 milímetros porque por debajo de eso se asume que se considera como normal. En la foto de la derecha vemos unas pelvis de 8 y de 11 milímetros respectivamente, constituyendo una hidronefrosis leve. La causa más común de hidronefrosis es la estrechez de la unión pielo-calicial. Esta puede ser unilateral o bilateral. Y hay otras causas de dilatación de las pelvis renales, como la megavejiga o cualquier tipo de obstrucción urinaria baja, o el megauréter primario o por reflujo vésico ureteral. Hay varias clasificaciones de hidronefrosis, quizá la más conocida es la de la Sociedad de Urología Fetal, que gradúa estas dilataciones de acuerdo al tamaño de las pelvis renales, al compromiso de los cálices y finalmente al adelgazamiento del parénquima renal. De cualquier manera, aunque uno no tenga que recordar esto de memoria, debe saber que existe una buena correlación entre el grado de dilatación a nivel prenatal y la necesidad de cirugía postnatal para corregir el defecto. Otro motivo de consulta frecuente de una paciente es que en la ecografía detectaron una agenesia renal. Esto puede ser por ausencia de uno o ambos riñones. La mayoría de los casos son aislados, aunque algunos casos se asocian con anomalías de cromosomas, anomalías mendelianas u otros defectos estructurales. Básicamente, cuando hablamos de agenesia renal tenemos que dividir en dos grupos. Los casos corresponden a defectos unilaterales o la agenesia bilateral. Obviamente, la agenesia bilateral es una patología incompatible con la vida. Se detecta por una falla de visualización de ambos riñones, pero también es más fácil ver la ausencia de ambas arterias renales. Uno puede ver en la foto de arriba cómo la aorta descendente da origen a las renales antes de bifurcarse en las dos ilíacas, mientras que en la foto de abajo se ve la aorta descendente y la bifurcación de las dos ilíacas sin verse las renales. Esto es bastante evidente con Doppler color, y además uno tiene que darse cuenta que no están los riñones porque no se ve la vejiga fetal. Obviamente que a partir del segundo trimestre el líquido amniótico empieza a descender hasta llegar a la anidramnios. Cuando vemos o sospechamos una agenesia renal bilateral, el primer diagnóstico diferencial que tenemos que realizar es con la ruptura prematura de membranas. La diferencia en este caso es que en la ruptura prematura de membrana vamos a ver vejiga presente y obviamente si prestamos atención también va a haber riñones presentes. La otra cosa que puede llegar a confundirse con una agenesia renal bilateral es que ambos riñones sean displásicos y no produzcan nada de orina y por lo tanto la vejiga también esté vacía, o una combinación de agenesia renal de un riñón y displasia renal contralateral. Es importante tener en cuenta que a pesar de que la visualización está empobrecida por la ausencia de líquido amniótico, hay que intentar hacer una buena ecografía porque muchas de estas entidades se asocian
con la asociación Bacter, con selenomelia o con hallazgos que hacen suponer una anomalía genética. Así que hay que intentar hacer un examen exhaustivo aunque se vea poco. Claramente la agenesia renal unilateral representa una condición totalmente diferente. El riñón contralateral suele ser normal o puede haber una leve hipertrofia compensatoria y usualmente el líquido amniótico es normal. Cuando no vemos un riñón, lo primero que tenemos que chequear es que el riñón no visible no se encuentre en otro lugar, que no sea un riñón pélvico. Y en caso de no encontrarlo y confirmar que hay una agenesia renal unilateral, hay que chequear que el riñón presente no tenga anomalías como por ejemplo una hidronefrosis o una displasia renal multiquística. También recordemos que hay que tener en cuenta que una serie de defectos congénitos se asocian a agenesia renal unilateral, así que hay que revisar bien la anatomía fetal. Quizás la displasia renal más conocida, la más frecuente, es la denominada displasia renal multiquística o riñón multiquístico. La inmensa mayoría de los casos son unilaterales, como se ve en la foto. El riñón de la izquierda es totalmente normal, tiene el tamaño normal, se ve la diferenciación córtico-medular adecuada, las pirámides, mientras que el riñón de la derecha está aumentado de tamaño y presenta quistes corticales de tamaño variable. Generalmente, como dijimos, esta patología puede ser unilateral, aunque hay casos reportados de compromiso bilateral. Esta anomalía, que quizás es la más conocida de todas, no debe confundirse con el riñón poliquístico. Es un error común informar este tipo de riñones como riñón poliquístico. Los riñones multiquísticos eh, no son sinónimos de riñón poliquístico. La enfermedad poliquística en realidad hay dos. La más conocida es la poliquistosis renal autosómica recesiva, que tiene diagnóstico prenatal por verse riñones enormes, muy grandes, fíjense, con falta de diferenciación córtico-medular y generalmente ausencia de vejiga y anidramios. Mientras que la poliquistosis renal autosómica dominante suele tener riñones grandes, brillantes, pero con diferenciación córtico-medular presente, hiperecogenicidad del parénquima renal. Estas dos enfermedades siempre son bilaterales y se deben a la mutación de genes, el primero con un patrón de herencia autosómica recesiva, antiguamente llamado poliquistosis infantil, y el segundo con un patrón de herencia autosómica dominante, antiguamente llamado poliquistosis del adulto. Cuando uno ve también anomalías renales, lo que tiene que pensar es que existe una asociación con patologías de cromosomas. Por ejemplo, la pirectasia leve la hemos visto en los capítulos anteriores como un marcador menor, soft, asociado a trisomía 21, y tanto los riñones ecogénicos brillantes como la presencia de riñones displásticos con falta de diferenciación córtico-medular, aumento de tamaño y quistes corticales están asociados a trisomías 13 y 18. Así que si uno ve un compromiso bilateral de la apariencia de los riñones, tendríamos que evaluar si es necesario o no realizar un cariotipo. Pero además de las anomalías cromosómicas, existe un número muy grande de trastornos de herencia mendeliana, o sea, por variantes patogénicas o mutaciones en alguno de los genes que pueden afectar a los riñones. Fíjense la gran cantidad de síndromes que están asociados a anomalías renales. Muchos de estos se asocian dentro de la categoría de ciliopatías, porque las mutaciones corresponden a mutaciones de proteínas que forman las cilias y orientan están relacionados con la orientación celular. Así que el problema de estas patologías es que muchas veces son subdiagnosticadas y como muchas tienen un patrón de herencia autosómica recesiva, tienen una chance de recurrencia en la misma pareja. ¿Qué debemos hacer después de detectar por ecografía una anomalía renal? Bueno, lo primero que hay que hacer, como siempre, es una segunda ecografía especializada, eventualmente chequear el corazón.
y evaluar si es necesario o no realizar un cariotipo prenatal. Esto no siempre es así, porque pensemos, por ejemplo, en una anomalía unilateral, como por ejemplo una displasia renal multiquística unilateral, o una hidronefrosis unilateral, o una agenesia renal unilateral. Lo que tenemos que tratar de ver es cómo se encuentra el líquido amniótico y si el defecto es aislado, porque si el líquido amniótico es normal y el defecto es aislado, esto tiene muy buen pronóstico vital y requerirá seguimiento y control al nacimiento de término con evaluación postnatal. Esto puede ser muy frecuente entre los hallazgos renales. Por el contrario, si tenemos una anomalía bilateral, acá tenemos que prestar mucha atención a varias cosas. Por ejemplo, ¿cómo está el líquido amniótico? ¿Es normal o está disminuido? ¿El hallazgo se encuentra, el hallazgo ecográfico es aislado o está asociado a otros hallazgos ecográficos? Y por otro lado, ¿cómo es el cariotipo? ¿Y tenemos disponibilidad para realizar otros estudios genéticos o guardar ADN? Bueno, en ese caso uno deberá, con toda la información en cada caso en particular, reunirse con el equipo multidisciplinario para un mejor asesoramiento y un manejo individualizado de cada caso. En resumen, recordemos que las anomalías urinarias son detectables por ecografía, generalmente en el segundo trimestre. Tratemos de descartar que no haya otros defectos porque se asocian frecuentemente con otras anomalías. Definamos rápidamente si el defecto es uni o bilateral, porque si es unilateral seguramente tiene muy buen pronóstico. Igualmente que la cuantificación del líquido amniótico, si es normal, el pronóstico vital va a ser bueno. Tener en cuenta que las anomalías de cromosomas y las anomalías mendelianas se asocian o producen muchas veces anomalías renales y en caso de que el caso sea complejo, tratar de realizar un asesoramiento multidisciplinario con la paciente. Muchas gracias.